Aquel verano, cuando tenía 9 años, mamá volvió del trabajo y no venía sola. Dejó una bolsa con fresas y, como quien no quiere la cosa, dijo: «Conócelo, es Ernesto». Él pasó al frente, soltó una carcajada sonora y dejó los zapatos con las puntas pegadas a la pared. No me gustó cómo miró la habitación, como si tasara qué podía mover de sitio. Tenía los ojos fríos. Escondí las manos en los bolsillos. Al día siguiente, mamá sacó del armario las toallas de invitados y se llevó mi manta para hacer espacio. Ernesto llegó con un taladro. Hizo ruido mucho rato en el balcón y contó historias de su trabajo. Hablaba tan alto como si estuviéramos en un estadio. Mamá repetía: «Es bueno y fiable. Hemos tenido suerte». Yo asentía, aunque tenía una piedra en el estómago. Esa noche se quedó a cenar. Mamá puso 3 platos y unos tenedores nuevos que tintinearon al tocar el azulejo. Él preguntó a qué escuela iba y enseguida se contestó solo: «Lo principal es la disciplina». Lo dijo con un tono que no pedía respuesta. A la semana ya vivían en casa su camiseta sobre la silla, su cuchilla de afeitar en el baño y sus llaves en la azucarera. Mamá se cohibía cuando yo miraba aquello. «No hagas caso, así es más cómodo». Empezó a reírse en seco. Yo ordenaba los lápices por longitud para que al menos algo estuviera en su sitio. El sábado siguiente, Ernesto invitó a mamá al cine y a mí me dejaron dibujos animados. Cuando volvieron, me alargó una bolsita blanca. «Toma, campeona». La acepté, aunque no me gusta el palomitas. Mamá dijo: «Se está esforzando». A los pocos días trajo un juego de vajilla nuevo y pidió ayuda para guardar los platos viejos. Metíamos la loza en una caja y soltó: «En la vida nueva hace falta orden». La palabra nueva me arañó. Yo no había elegido nada. Quería que mamá me leyera un cuento por la noche y no que se durmiera con el teléfono en la mano. Aquel miércoles me desperté con sed. En la cocina estaba encendida la luz bajo el mueble. Me serví agua y entonces se oyó una risita ajena. En el umbral apareció una mujer con un vestido rojo. Ernesto la sujetaba por la cintura como si temiera soltarla. Ella olía a un perfume punzante. Me quedé inmóvil con el vaso. Él me miró fijamente y susurró: «Esto se quedará entre nosotros, ¿sí?». Asentí, porque no sabía qué hacer con la voz. A la mañana siguiente, mamá preparaba café y planificaba agosto. «Ernesto dice que podemos ir al mar. ¿Qué te parece?». Yo observaba sus uñas y pensaba si de verdad estaba contenta. No le hablé del vestido rojo. La frase «entre nosotros» se me pegaba al paladar. Una semana después, Ernesto trajo un televisor grande. El antiguo no sirve para nada. Mamá irradiaba alegría. Yo conté cuántas veces en la noche dijo «correcto, normal», como la gente. Fueron tantas que pareció que en el piso había menos aire. Me dio la impresión de que en nuestra casa ahora había poco espacio para las preguntas. Esa noche di muchas vueltas. En la cabeza se arremolinaban opciones: contárselo a mamá, callar, decidir que había sido una broma. Luego llegó otro pensamiento: ¿y si ella ya lo sabe y no quiere saber? Decidí que no volvería a la cocina después de las 9. Al día siguiente en la escuela respondí rápido y seca. La maestra dijo: «Hoy estás centrada». Asentí. En casa empecé a empujar la azucarera más al fondo del estante para no ver el brillo de sus llaves. A finales de mes, mamá dijo que Ernesto se mudaría temporalmente hasta que termine una reforma en su casa. Me pidió que lo tomara con comprensión. Dije «bien», y me gustó lo fácil que sonó. La palabra cerró la conversación como una tapa a una olla. A los 9 ya sabía guardar secretos ajenos y fingir que no eran míos. A la noche siguiente trajo otra caja
y se quedó. La semana siguiente quedó claro que Ernesto se quedaba en nuestra casa por mucho tiempo. Traía nuevas reglas junto con sus cosas. La televisión solo podía encenderse después de las 8 de la noche para no aturdir la cabeza. Debíamos cenar exactamente a las 7 y la luz había que apagarla justo después de las 10. Mamá asentía y aceptaba, aunque apenas unos meses antes era ella quien decidía cuándo y qué hacíamos. En sus ojos iba desapareciendo la vida, y yo veía cómo evitaba mirarme, como si le diera vergüenza su propia impotencia. Al cabo de unos días empecé a oír por las noches sonidos apagados. No eran conversaciones, más bien suspiros o sollozos breves. Por la mañana, mamá lo explicaba de manera simple. Estoy cansada. Su voz era firme, pero sus ojos rojos delataban algo distinto, como si hubiera pasado la noche en vela. Yo fingía creerle, aunque ya entonces sabía diferenciar el cansancio verdadero de las lágrimas que se secan antes del amanecer. En la escuela los profesores se sorprendían de mi silencio y de mi constante alerta. Mis compañeros me invitaban a pasear, pero casi siempre me negaba, porque sabía que en casa había que ser cuidadosa. Ernesto no soportaba que me retrasara y decía que los niños deben estar bajo control. Me estaban enseñando una verdad simple. Cuanto menos hablas y cuanto menos muestras, más seguro estás. Mamá casi dejó de contar historias de su trabajo, aunque antes podía pasarse horas hablando de sus colegas o de los pacientes del hospital. Ahora volvía a casa en silencio. Se cambiaba rápido de ropa y empezaba a preparar la cena, incluso si yo ya había puesto algo en la olla. Ernesto solía recordar que una mujer debe saber cuál es su lugar, y mamá asentía sin protestar. Yo sentía cómo desaparecía su ligereza de antes, sustituida por una obediencia pesada. Una noche dejé un libro olvidado en la mesa del salón. Ernesto lo tomó, hojeó unas páginas y lo arrojó de golpe. Más te valdría ayudar a tu madre que perder el tiempo en tonterías. No respondí nada, solo escondí el libro en la mochila. En ese momento entendí que mi lugar estaba donde no se me viera. Con el tiempo aprendí a moverme por el piso en silencio para evitar conversaciones innecesarias. Si Ernesto me preguntaba algo, yo respondía breve y exacta para que no se enganchara en los detalles. Mamá también empezó a hablar con frases que cerraban cualquier tema. Todo bien, fue un día duro, nada serio. Así, poco a poco, en nuestro hogar creció una atmósfera donde cada palabra podía volverse peligrosa. El mes siguiente Ernesto puso un candado en el balcón, porque era peligroso para una niña. Yo pensé entonces que el verdadero peligro no estaba afuera, sino aquí, entre estas paredes, donde nos enseñaban a ser invisibles. Empecé a escribir mis pensamientos en un cuaderno pequeño que escondía bajo el colchón, aunque sabía, si él lo encontraba, no me iría bien. Pero era la única forma de dejar dentro de mí al menos un poco de verdad. Cuanto más duraba aquella vida, más fuerte sentía que mamá había perdido su voz. Se había vuelto como una sombra de sí misma. Yo la miraba y temía que un día también me despertara sin poder hablar como quiero, solo como me permiten. Y entonces me hice una promesa. Guardaría silencio, justo lo necesario para sobrevivir ese tiempo. Pero por dentro conservaría mi propia voz. Cuando llegaban los fines de semana, recogía mis cosas y me iba con papá a Madrid, y cada viaje se sentía como un respiro, porque allí no estaba Ernesto, con sus ojos fríos y sus reglas interminables. En el piso de papá siempre reinaba otra atmósfera. Él trabajaba mucho, a veces volvía tarde, pero siempre encontraba unos minutos para sentarse a mi lado y preguntarme cómo me sentía.
y esa simple atención me recordaba que aún era importante para alguien. Su nueva esposa, Alicia, desde el primer momento me pareció una mujer dulce y cuidadosa, que intentaba darme la sensación de hogar. Preparaba dulces, me llevaba a las cafeterías y me compraba pequeños regalos, diciendo que los niños deben sentir alegría incluso en los detalles. Durante las primeras semanas, realmente creí que con ella era más fácil que con Ernesto y que su deseo de acercarse a mí era sincero. Pero un día todo cambió cuando, por casualidad, la vi con otro hombre. Fue cerca de la estación de metro. Volvía del colegio y quería comprar un helado, cuando de repente distinguí una silueta conocida entre la multitud. Alicia estaba demasiado cerca de un desconocido, y en un momento él se inclinó y la besó, y ella le respondió con tanta naturalidad que parecía lo más normal del mundo. Me quedé paralizada porque en mi cabeza el mundo se dividió en antes y después. Ella me vio de inmediato y se acercó rápido, me tomó de la mano como si temiera que escapara, y empezó a susurrar que papá no debía saberlo, que él no soportaría otra traición. En sus ojos había algo de miedo y al mismo tiempo de exigencia, como si yo estuviera obligada a callar, porque de mí dependía ahora el destino de toda su familia. Asentí sin saber cómo reaccionar de otro modo, porque aún vivía en mí aquella niña que ya una vez había aceptado guardar silencio cuando Ernesto me pidió mantener un secreto. Los días siguientes me invadió una sensación extraña de doble vida. En la casa de papá seguía habiendo más calma que en la de mamá con Ernesto, pero ahora sabía que allí también existía una mentira oculta, y otra vez me tocaba cargarla en silencio. Papá me preguntaba si estaba bien, y yo respondía que sí, aunque sentía que esas palabras sonaban cada vez más vacías. Alicia hacía como si nada hubiera pasado, y continuaba regalándome libros o pequeñas joyas, pero cada sonrisa suya me parecía forzada, porque detrás de ella yo veía aquella escena junto al metro. Entendí que vivía entre dos hogares, pero en ninguno había seguridad completa. En la casa de mamá y Ernesto había aprendido a callar para evitar castigos o reproches, y en la casa de papá y Alicia callaba para protegerlo de una verdad que podría destruirlo. En ambos casos, mis palabras no tenían derecho a existir, y yo me volvía cada vez más cautelosa con lo que podía mostrar, incluso a los más cercanos. En esos años aprendí a mirar a la gente, no solo por lo que decía, sino también por sus gestos pequeños, sus entonaciones y sus miradas. Sabía que papá necesitaba mi sinceridad, pero también la ilusión de estabilidad que yo no tenía derecho a romper. Así, empecé a comprender que mi infancia se transformaba en un equilibrio interminable entre dos mundos donde la verdad no existía, y yo era quien debía ocultarla para sostener una frágil balanza. Pasó un año después de aquella escena, junto al metro, y ya había aprendido a llevar el peso del silencio como si fuera parte natural de mí. Pero todo se quebró una mañana lluviosa, cuando nos llamaron del hospital para avisar que Alicia había tenido un accidente de coche y no había sobrevivido. Yo estaba al lado de papá cuando escuchó la noticia y vi cómo sus hombros se desplomaban de golpe, como si le arrancaran la fuerza. En ese momento comprendí que en nuestro piso iba a instalarse otro silencio, aún más pesado que el que ya conocía. Él creyó sin dudar en la versión de que ella volvía de casa de una amiga, tal como dijeron los médicos y los conocidos, y nunca sospechó lo contrario, porque le resultaba más cómodo creerlo. Mientras tanto, yo sabía la verdad y no tenía el valor de pronunciarla. En los primeros días tras el funeral, papá andaba por la casa con movimientos mecánicos.
Preparaba café, pero olvidaba echarle azúcar. Encendía el televisor y lo dejaba sin sonido, como si necesitara la presencia de otra vida, aunque fuera muda. Hablaba poco, pero su silencio no era como el de Ernesto. En él no había amenaza, sino vacío, un vacío que absorbía todo alrededor. Yo veía que no podía con ello, y dentro de mí nació la decisión de asumir, aunque fuera una parte de su carga. Empecé a preparar comidas sencillas, a limpiar, a ordenar sus cosas, para que no se perdiera en el caos que había dejado la muerte. Recuerdo una noche en la que se sentó frente a mí con una copa de vino. Casi nunca bebía, y me dijo que se sentía culpable por no haber estado siempre a su lado, y que quizá ella había sufrido de soledad mientras él trabajaba hasta tarde. Yo asentí, aunque por dentro gritaba otra cosa. Ella tenía otra vida, tenía a alguien más, y yo lo sabía, pero elegí callar. Ese secreto me corroía cada día, porque ahora sentía que mi silencio era la causa de su dolor, que él vivía con una ilusión, mientras la verdad permanecía conmigo como una sombra que no me soltaba. Con cada semana me sentía más adulta de lo que era, porque ya no podía permitirme reacciones de niña. Me levantaba más temprano para preparar el desayuno. Comprobaba que él llevara las llaves y los documentos. Le recordaba las facturas y por la noche intentaba consolarlo con charlas sobre la escuela, aunque yo misma casi no sentía nada. Vivía como en un cuerpo ajeno, porque en lugar de juegos y risas de infancia, debía ser un apoyo, y lo hacía con desesperación, porque sabía que no había otra salida. Y al mismo tiempo, dentro de mí, crecía otra verdad, la idea de que yo era culpable de que él se quedara solo con sus ilusiones. Yo podía haberlas roto aquella vez en el metro, podía haberlo obligado a mirar de frente lo que temía, pero no me atreví, porque era demasiado pequeña y demasiado asustada. Ahora veía su espalda encorvada y pensaba que él merecía la honestidad, aunque le hubiera destrozado el mundo, porque la mentira lo destruyó igual, solo que más despacio. Pasaban los meses y yo seguía cargando esa culpa, más pesada que cualquier mochila escolar, más pesada que Ernesto y todas sus prohibiciones juntas. En la escuela me encerraba aún más en mí misma, porque no tenía fuerzas para compartir nada, y cuando la maestra me preguntó por qué parecía tan agotada, respondí lo de siempre: todo bien, porque ya no me quedaba otra frase. Papá a veces intentaba sonreír, a veces me contaba recuerdos de su infancia o de sus padres, pero yo siempre sentía que eran solo intentos de posponer el momento en que volvería a quedarse solo frente al vacío. Yo vivía a su lado, cumplía sus tareas, intentaba ser alguien que no era, y cada vez que me agradecía la ayuda, algo se me encogía por dentro, porque sabía, le agradecía a una hija que escondía la verdad sobre la mujer que él amaba. Así pasó un año tras su muerte, y yo seguía guardando dentro ese conocimiento que se había vuelto parte de mí, como una cicatriz imposible de borrar. Sabía que mi voz entonces podía haber cambiado la historia, pero me quedé callada, y esa elección me acompañaría para siempre. Pasaron algunos años después de la muerte de Alicia, y yo ya vivía una vida muy distinta. Terminaba la escuela, me preparaba para entrar en la universidad, intentaba no mirar atrás y demostrarme que podía ser fuerte sin ningún apoyo. Cuando cumplí 18, conocí a Daniel, y aquel encuentro me pareció algo especial, porque desde el principio destacaba entre los demás chicos con su seguridad, su manera de bromear, su estilo libre de hablar, como si siempre tuviera algo que decir. Sabía crear la impresión de que la vida a su lado sería ligera y divertida,
Y eso era precisamente lo que más me faltaba después de tantos años de silencios y cargas ajenas. Empezamos a salir rápido, y a las pocas semanas ya se comportaba como si hubiéramos estado juntos desde siempre. Sus besos me parecían la prueba de que por fin podía sentir algo verdadero, y no solo llevar dentro de mí miedos y culpas. Por primera vez reía de verdad, sin mirar de reojo si alguien me juzgaba. Me parecía que eso era la vida adulta de verdad, donde se puede amar y permitirse ser feliz. Pero con el tiempo empecé a notar otras facetas que al principio parecían pequeñas, pero poco a poco se hicieron imposibles de ignorar. Daniel era celoso, incluso de mis compañeros de clase. Podía molestarse si yo contestaba un mensaje de una amiga durante nuestro encuentro, y cuando intentaba explicarle que era solo una conversación normal, él sonreía y decía: «Te gusta que quiera que sea solo mía, ¿verdad?». En ese momento me convencía de que los celos eran solo una forma de cuidado, aunque en el fondo entendía que el verdadero cuidado no debía sentirse como una jaula. Me inquietaba aún más que él mismo se permitiera coquetear con otras chicas. En compañía de amigos, podía inclinarse demasiado cerca de alguna conocida o escribir mensajes nocturnos con bromas que claramente pasaban de los límites de la amistad. Intentaba no darle importancia porque tenía miedo de destruir la relación que me parecía la única luz en mi vida. Una vez, por casualidad, vi su teléfono en la mesa cuando fue al baño. La pantalla brillaba con un mensaje nuevo. ¿Otra vez estás con ella? Llámame cuando estés libre. Lo leí varias veces, esperando no entenderlo bien, pero el sentido era obvio. Cuando volvió, no aguanté y le pregunté directamente qué significaba. Me miró con una sonrisa, como si yo fuera una niña inventando fantasmas, y contestó: «No inventes, son tonterías, no hagas una tragedia de nada». Me golpeó aquella indiferencia, pero en vez de irme o expresar mi rabia, cerré los ojos y acepté sus palabras. Sentía que no podía perderlo, porque entonces me quedaría completamente sola, sin ningún apoyo. Recordaba cómo mamá aceptaba las reglas de Ernesto. Recordaba cómo yo misma callaba sobre Alicia, y ahora repetía el mismo error. Elegía el silencio para no romper el frágil mundo que me mantenía a flote. En los meses siguientes, me hundí más en aquella relación, intentando convencerme de que la felicidad siempre llega con dificultades, que nadie es perfecto, que era mejor cerrar los ojos ante los defectos que quedarme sin amor. Pero en el fondo, ya sentía que esa elección traía consigo algo peligroso, porque cada día con Daniel se parecía más a un juego en el que él dictaba las reglas, y mi papel era solo aceptar. Y aunque a veces quería contarle mi infancia, hablarle de Ernesto y de Alicia, de lo duro que era vivir con el peso de secretos, comprendía que él solo escucharía cuando le resultara cómodo. Así que seguía callando, convenciéndome de que el silencio era el precio por tener a mi lado a la persona que entonces consideraba mi amor. Un año después de empezar la relación con Daniel, nos enfrentamos a dificultades económicas que no supimos superar por nosotros mismos, y él propuso mudarnos a casa de sus padres en Valencia, explicando que sería solo una salida temporal hasta ahorrar para nuestra propia vivienda. Dudé mucho, porque sabía que en una casa ajena siempre rigen reglas ajenas, pero al final acepté, ya que no veía otra opción. La casa de sus padres resultó ser grande, luminosa, con habitaciones amplias y un jardín, pero dentro de mí siempre había la sensación de que ese lugar no me traería paz. Su madre, Teresa, me causó buena impresión. Me recibió con calidez, me ofreció repostería casera, hablaba con voz suave
y repetía que no debía preocuparme, que en su casa siempre había sitio para una persona más. Pero ya en las primeras semanas noté que a menudo desaparecía para cuidar a su hermana enferma, y así, la mayor parte del tiempo, nos quedábamos a solas con los hombres. Daniel pasaba muchas horas fuera, trabajando o con amigos, y su padre, Ricardo, se convirtió en la persona a la que veía con más frecuencia. Ricardo era un hombre carismático y al mismo tiempo muy autoritario, que sabía hacer sentir a cualquiera su fuerza. Hablaba con seguridad. Sus frases sonaban como órdenes, incluso cuando pedía que le pasaran la sal o cerraran una ventana. En su mirada siempre había algo que me incomodaba. Observaba demasiado atento, como queriendo atrapar mis pensamientos, y no apartaba los ojos ni siquiera cuando yo bajaba la cabeza. La casa en la que vivíamos tenía pasillos largos, y por la noche a menudo escuchaba sus pasos, firmes y pesados. Me despertaba con ese sonido y no lograba volver a dormirme, porque sentía que no caminaba sin más, sino adrede, para que yo supiera que estaba allí, cerca, y que podía aparecer en cualquier momento. Cuando se lo conté a Daniel, él solo sonrió y dijo que exageraba, que su padre siempre hacía eso antes de dormir, revisando las cerraduras y las luces. Pero yo sabía que no era costumbre, sino algo distinto, que me helaba la piel. Intentaba evitar los encuentros innecesarios con Ricardo, pero era casi imposible. A menudo entraba a la cocina justo cuando yo preparaba la cena, y se quedaba demasiado cerca, hasta que podía sentir el olor de su perfume, fuerte y sofocante. A veces hacía preguntas que me incomodaban, como por qué había elegido precisamente a Daniel, o si no pensaba en otro futuro. Su tono parecía ponerme a prueba, medir hasta dónde me atrevía a hablar. Cada día sentía más que aquella casa, a pesar de su espacio y su luz, escondía sombras que poco a poco me envolvían. Teresa, cuando regresaba, estaba agotada y preocupada por su hermana, y Daniel vivía su vida como si nuestra estancia allí fuera solo una solución conveniente, sin ver nada extraño en ello. Y yo me quedaba sola con la sensación de haber caído en una trampa, donde cada día traía una inquietud nueva, y ni siquiera de noche podía esconderme de los pasos que resonaban en los pasillos, recordándome que Ricardo siempre estaba cerca. Habían pasado varios meses desde que nos mudamos a la casa de Ricardo y Teresa, y yo ya sabía bien que él no me miraba como debería mirar un padre a la novia de su hijo. No fue evidente al principio, se reveló poco a poco, en detalles que parecían casualidades. Se ponía demasiado cerca cuando yo cocinaba, o mantenía mi mano más tiempo de lo necesario al pasarme un plato. Cuando nos quedábamos a solas en una habitación, sentía su mirada fija en cada uno de mis movimientos. Intentaba ignorarlo, convencerme de que exageraba, pero cuanto más tiempo vivíamos bajo el mismo techo, menos me creía mis propias excusas. Teresa viajaba a menudo para cuidar a su hermana. Daniel cada vez se quedaba más con amigos o en el trabajo, y cada vez que me quedaba sola en casa con Ricardo, sentía que el espacio se reducía. Él llenaba la habitación con su presencia, incluso cuando callaba. Su seguridad y su costumbre de mandar en todo lo que le rodeaba lo hacían peligroso. Recordaba a Ernesto, pero Ricardo era distinto, más astuto, más frío, sin la rudeza directa. Actuaba despacio y con cálculo, como si midiera hasta dónde podía llegar. Una noche, Daniel volvió a decir que saldría con amigos, sin siquiera preguntarme si quería acompañarlo. Teresa había salido por la mañana, así que nos quedamos solos en la casa, Ricardo y yo. Lavaba los platos después de la cena
tratando de no pensar en sus pasos nocturnos en los pasillos ni en sus miradas. Mientras estaba junto al fregadero, él entró en la cocina y tomó la toalla de la silla. «Voy a ayudarte un poco», dijo, con el tono de un dueño que no pide permiso. Asentí, aunque en realidad no quería tenerlo cerca. Tomó el primer plato y empezó a secarlo tan despacio que parecía que solo quería alargar el tiempo. Su hombro rozaba el mío, y aunque intenté apartarme, el espacio era demasiado estrecho. Sentía su mirada a mi costado y me obligaba a fingir concentración en los platos. «No todas las chicas de tu edad saben llevar una casa así», comentó al fin. Su voz no sonó como un cumplido normal. Fue más bien una prueba, una insinuación que debía captar. Contesté que estaba acostumbrada a ayudar a mi madre desde niña y bajé de inmediato los ojos para no cruzar su mirada. Dejó el plato sobre la mesa y se inclinó más cerca, como si fuera a susurrarme algo. Yo abrí la boca para preguntar qué quería, cuando sentí sus labios. Fue tan inesperado y al mismo tiempo tan cotidiano que por un instante ni siquiera entendí qué ocurría. Me aparté bruscamente, casi dejando caer el plato, y retrocedí. «Usted no tiene derecho», dije en voz baja, pero firme, intentando ocultar el temblor. Ricardo me miró directamente a los ojos, absolutamente tranquilo, sin rastro de culpa. «No finjas que no lo sentiste», respondió con naturalidad, como si habláramos de algo trivial. Me quedé paralizada, intentando comprender lo que había oído. En sus ojos no había vergüenza ni ira, solo la seguridad de que yo callaría. Y esa certeza me asustaba más que el propio beso. Salió de la cocina, dejándome con las manos temblorosas y el corazón desbocado. Tardé en terminar el trabajo. Miraba los platos sin sentirlos. Solo tenía un pensamiento. Ahora él sabe que me quedaré en silencio, porque nadie me creería. Al día siguiente, Ricardo se comportó como si nada hubiera pasado. Bromeaba con Daniel, hablaba tranquilamente con Teresa, y conmigo era distante, lanzándome frases cortas, como si comprobara que resistía el silencio. Yo evitaba su mirada, pero incluso eso bastaba para notar que estaba convencido de tener el control. Daniel no vio nada raro en mí. Contaba su noche en el bar, reía, hablaba de sus amigos, y ni siquiera me preguntó cómo había pasado yo el tiempo. Intenté insinuar varias veces que me incomodaba quedarme sola en casa con su padre, pero él solo restó importancia con un gesto y dijo que exageraba. Su indiferencia me dolió tanto como lo que había hecho Ricardo, porque ahora sabía que no tenía a quién acudir. Desde entonces, la casa empezó a parecerme aún más grande y fría. En cada paso por los pasillos sentía la amenaza, en cada mirada de Ricardo, el recordatorio de que la frontera ya había sido cruzada. Ya no podía sentirme libre, ni siquiera en mi habitación, porque sabía que para él las puertas y paredes no eran obstáculo. El pasado con Ernesto y Alicia me había enseñado a callar, pero ahora el silencio se convertía en una trampa de la que no veía salida. Después de aquella noche en que Ricardo cruzó el primer límite, mi vida empezó a dividirse en dos partes, y cada día esa grieta se hacía más profunda. Por un lado estaba Daniel, que cada vez se interesaba menos por mí. Desaparecía más a menudo en el trabajo o con amigos, y volvía tarde, como si no le importara lo que yo pensaba o sentía. Por el otro estaba Ricardo, que parecía ocupar mi espacio adrede con su presencia. Traía regalos porque sí, dejaba dinero para gastos, hacía cumplidos que no sonaban a halago, sino a subrayar mi dependencia de él. Al principio me negaba a aceptar todo eso, intentaba no tomar nada,
apartaba las cajitas con joyas y los sobres con billetes, pero poco a poco descubrí lo fácil que era empezar a aceptar cuando una se siente débil. Cuando Daniel olvidaba darme dinero para el transporte o para pequeñas compras, Ricardo dejaba casualmente algunos billetes en la mesa de la cocina y yo los tomaba, convenciéndome de que era solo ayuda, que no me comprometía a nada. Pero por dentro me retorcía de odio hacia mí misma, porque entendía, cada vez que extendía la mano, daba un paso hacia un lugar del que ya no volvería siendo la misma. Daniel notaba los cambios, pero no donde debía. Decía que me había vuelto más fría, que ya no me reía con sus bromas, que evitaba sus abrazos. Me reprochaba indiferencia, aunque él pasaba más tiempo fuera de casa que conmigo. Yo sentía que entre nosotros se abría un abismo, y en lugar de luchar por nuestra relación, él parecía alejarse a propósito, dejándome sola con su padre, a quien aquello solo le beneficiaba. Ricardo cada vez insinuaba más que yo merecía más de lo que podía dar su hijo, que yo no era como las demás, que veía en mí fuerza y singularidad. Sus palabras sonaban peligrosas, porque en el fondo yo ansiaba que alguien reconociera mi valor, y al mismo tiempo me odiaba por escucharle. Veía cómo jugaba conmigo, cómo ponía trampas, y aún así seguía cayendo en ellas. Con el tiempo, empecé a ocultar a Daniel lo que realmente hacía por las noches. Cuando me preguntaba mis planes, respondía que vería a amigas o que trabajaría hasta tarde. En realidad, sabía que él iría con sus amigos y no volvería antes de la madrugada, y yo me quedaría en la casa, donde estaba Ricardo. Cada mentira me pesaba, pero poco a poco se convirtieron en costumbre, y ya no distinguía con claridad dónde acababa la verdad y dónde empezaba la ficción para mantener la apariencia de una vida normal. En aquellos meses sentí cómo la doble vida empezaba a devorarme desde dentro. Por un lado, era la novia oficial de Daniel, que debía construir un futuro con él. Por el otro, era la mujer que aceptaba la atención de su padre, recibiendo lo que nunca debió aceptar. Era una traición a todo lo que había guardado en mí. Traición a Daniel, traición a mí misma, y también a aquella niña que un día juró no repetir nunca los silencios de Ernesto o Alicia. Me miraba al espejo y casi no reconocía mi reflejo. Mis ojos habían cambiado. En ellos había aparecido una sombra que recordaba que ya estaba sumergida en una historia de la que no podía salir sin dolor. Y aunque aún no sabía cómo terminaría todo, sentía que no podía seguir así, porque estaba perdiendo la frontera entre quien había sido y en quien me estaba convirtiendo al lado de Ricardo. Mi doble vida dejó de ser una excepción y poco a poco se convirtió en la nueva normalidad. Y eso era lo que más me asustaba, porque empecé a sentir que ya no podía trazar una línea clara entre mis propias decisiones y la presión bajo la que vivía. Cada vez inventaba más excusas para justificar a Daniel mis ausencias. Decía que iba a ver a una amiga, aunque hacía tiempo que ya no mantenía una amistad cercana con ellas, o que trabajaba hasta tarde, aunque en realidad me quedaba en la casa donde estaba Ricardo. Cada mentira era como un nudo que me atrapaba más en la telaraña sin salida, y cada vez que lo hacía sentía vergüenza, pero también un extraño alivio, porque él me creía y no hacía preguntas. Ricardo actuaba como si todo ocurriera exactamente como él lo había planeado. Sus palabras eran frías y firmes, sin emociones, como una conclusión seca. Lo entiendes, ¿verdad? Vives en mi casa, usas mi dinero y la elección ya la has hecho. No necesitaba gritar. En su tono había tanta seguridad que comprendía que estaba convencido de tener la situación completamente bajo control.
Esa frase se grabó tan hondo en mí que incluso de noche la repetía en mi cabeza, como una sentencia de la que no se podía escapar. Me invadía la sensación de estar atrapada. Vivía en una casa donde todo le pertenecía a él, y aunque las puertas estuvieran abiertas, la libertad era solo una ilusión, porque ya me había atado a él. Cada vez que aceptaba dinero o un regalo, me volvía más débil, porque sabía que usaba precisamente eso para mantenerme cerca. Crecía en mí el asco hacia mí misma, pero también el miedo, porque ya no creía que pudiera escapar sin consecuencias. Daniel seguía estando a mi lado, pero era como si no estuviera. Pensaba que nuestros problemas eran solo un capricho mío, que exageraba cuando hablaba de la tensión en la casa. En sus ojos veía indiferencia e incluso cierto cansancio de mí, y cuanto más se alejaba, más espacio dejaba libre para Ricardo, que sabía llenar ese vacío haciéndome sentir dependiente de él. Dejé de intentar hablar con Daniel sobre lo que sentía, porque entendí que nunca me escucharía de verdad. Cada noche, quedándome sola con mis pensamientos, entendía que mis mentiras y silencios me volvían igual que las personas que habían llevado dobles vidas, y me enseñaron que callar a veces era más conveniente que decir la verdad. Esa conciencia era tan dolorosa que sentía un peso físico en el pecho, pero ya no podía detenerme. Tenía miedo de que si rompía esa cadena, lo perdería todo, incluso ese frágil techo que, aunque me asfixiaba, era lo único que tenía. Llegó un momento en que ya no distinguía dónde terminaba el miedo y dónde empezaba la costumbre. Ya no apartaba la mirada de él, porque parecía inútil, ni protestaba cuando hablaba de mi elección, porque sentía que esa decisión hacía tiempo que no la había tomado yo. Y esa certeza fue lo más aterrador. Me había convertido en alguien que vivía bajo reglas ajenas y no tenía fuerzas para cambiar ninguna de ellas. En ese tiempo, cuando ya me había acostumbrado a vivir en una niebla constante, sintiendo asco de mí misma y al mismo tiempo sin fuerzas para cambiar nada, fue Teresa quien se me acercó de una forma que nadie había hecho antes. Sucedió una tarde, cuando nos quedamos en la cocina, solo las dos, porque Daniel había vuelto a salir y Ricardo se había encerrado en su despacho. Yo estaba sentada a la mesa, con las manos sobre las rodillas y la mirada en el suelo, intentando ordenar pensamientos que se enredaban y me ahogaban. Teresa colocó una taza de té frente a mí y se sentó al lado, sin hacer preguntas. Sentí que me miraba no como a una nuera, sino como a una mujer que veía más de lo que parecía. Empezó a hablar con calma, sin reproches, y sus palabras me apretaban el corazón. Dijo que entendía muy bien lo fácil que era caer en la dependencia de alguien que te da dinero, regalos y atención cuando parece que no hay otra salida. Confesó que en su juventud ella misma había cometido errores, eligiendo el camino fácil de la comodidad y las ventajas materiales, pero que todo eso se convirtió en humillación y le dejó cicatrices. Su voz no sonaba a sermón ni a juicio, sino al dolor de alguien que ya había pasado por lo que a mí me estaba sucediendo. Yo callaba, sin saber cómo reaccionar, y al mismo tiempo sentía que por primera vez en mucho tiempo alguien me hablaba con sinceridad, sin máscaras ni manipulaciones. Teresa me miraba directamente a los ojos y añadió que ningún dinero valía la pérdida de dignidad que yo estaba sintiendo, y que lo que vendría sería aún peor, porque una persona que toma control sobre ti nunca se detiene por sí sola. Me dijo, no te lo digo como madre de Daniel, ni como esposa de Ricardo. Te lo digo como mujer que no quiere que cometas los mismos errores. Sus palabras no sonaban como un consejo,
sino como una confesión, y de pronto me costaba respirar, porque en mí subía toda la vergüenza y el miedo que había escondido. Comprendí que tenía derecho a detenerme, que mi debilidad no era una condena, y que aunque ya hubiera ido demasiado lejos, aún me quedaba una oportunidad de recuperarme. En ese instante sentí por primera vez que podía escapar, aunque no supiera a dónde ir ni qué hacer después. No respondí nada a Teresa, solo asentí, y eso bastó para que entendiera que sus palabras habían llegado hasta mí. No me presionó ni me pidió promesas, pero yo sabía que esa conversación sería un punto de giro, porque por primera vez alguien reconocía mi dolor y me hacía ver que tenía elección. Esa noche me acosté con la sensación de que mi vida aún podía cambiar, y por primera vez en mucho tiempo tuve esperanza que vencía al miedo. Después de aquella conversación con Teresa, pasé varios días como si viviera en otra realidad, porque en mi mente giraba una sola idea. Todavía no estaba todo perdido y podía intentar salir de esa casa antes de hundirme del todo. Empecé a guardar en secreto el dinero que ganaba en pequeños trabajos. Lo escondía en un cuaderno viejo al fondo de mi bolso, porque sabía que en cualquier momento Ricardo podía revisar mis cosas. Iba armando un plan de fuga sin saber con certeza a dónde iría, pero estaba segura de que no podía quedarme más. Una noche reuní algunas cosas imprescindibles: documentos, algo de ropa, el dinero, el cuaderno. Lo hice en silencio, sin apuro, para no llamar la atención de Ricardo, que estaba en su despacho. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podía delatarme a través de las paredes. Esperé a que hiciera su habitual ronda nocturna por los pasillos, y justo entonces me deslicé fuera de la casa como una sombra. Compré un billete para un autobús nocturno hacia otra ciudad, escogiendo el primer destino que vi en la taquilla, porque lo importante era salir de allí, no a dónde. El viaje me pareció interminable. Cada parada me tensaba los nervios, pero al mismo tiempo sentía alivio, porque por primera vez en muchos años hacía algo que era solo mío. Me senté junto a la ventana y repetía en mi cabeza: no voy a volver, intentando grabar en mí esa certeza. Las primeras semanas después de la huida fueron muy duras. Alquilaba una habitación pequeña en un hostal barato, trabajaba de camarera en un café y contaba cada moneda para que alcanzara para el alquiler y la comida. Me despertaba cansada y me dormía agotada, pero cada día sentía un poco más que por fin me pertenecía a mí misma. Incluso cuando tenía que renunciar a una taza de té o a reparar mis zapatos, era más feliz que en aquella gran casa donde cada paso estaba bajo control. En el café conocí a Javier, un chico sencillo que trabajaba de barista. No tenía trajes caros ni palabras rimbombantes, pero sabía escuchar con tanta atención que después de algunas charlas sentí que alguien me tomaba en serio, de verdad. Empezamos a salir a pasear después del trabajo. Comprábamos pizza barata, nos sentábamos en los bancos del parque y hablábamos del futuro, que por primera vez me parecía posible. No necesitaba inventar excusas ni ocultar mi pasado, y esa simplicidad era para mí una nueva sensación de libertad. Pasaron 6 meses, y una tarde, mientras estábamos en el parque, Javier sacó un anillo pequeño y me pidió matrimonio. Fue sin flores ni orquesta, pero su voz sonaba tan sincera que no dudé ni un segundo. Le dije sí, porque quería empezar una nueva vida con alguien ante quien no necesitaba llevar máscara ni esconder quién había sido. Y en ese momento sentí que por primera vez en muchos años podía construir mi propia historia desde una página en blanco.
Cuando Javier y yo decidimos casarnos, yo quería que nuestra boda fuera sencilla y sincera, sin lujos ni brillos falsos que siempre me habían parecido vacíos. Alquilamos un restaurante pequeño, invitamos a unas pocas decenas de personas, entre ellas mis viejos amigos, compañeros del café y familiares a los que no veía desde hacía años. Para mí era importante que ese día estuvieran presentes tanto mi madre con Ernesto como mi padre, aunque sabía que su coincidencia en un mismo lugar generaría cierta tensión. Entendía que nunca podría recuperar una familia normal, pero al menos por un día quería crear la ilusión de unidad. La celebración resultó cálida, casi hogareña. Mamá sonreía y se mantenía digna, aunque yo alcanzaba a ver en sus ojos el cansancio que ya sabía disimular tras una expresión dulce. Papá estaba algo desorientado, pero al mismo tiempo orgulloso. Brindaba y repetía lo feliz que estaba de verme así. Los invitados reían, los niños corrían entre las mesas, y yo por primera vez sentía que podía ser feliz sin mirar atrás. Javier me sostenía la mano, y en ese gesto había más seguridad que en cualquier promesa. Caminaba entre las mesas, agradeciendo a los invitados, recibiendo felicitaciones, cuando de pronto lo vi. Ricardo estaba de pie, un poco apartado, con naturalidad, como si formara parte de la reunión y tuviera pleno derecho a estar allí. Me quedé inmóvil unos segundos, incapaz de creer que lo veía entre los invitados. Yo no lo había invitado, y nadie cercano conocía nuestro pasado. Su aparición fue un golpe. El pasado que con tanto esfuerzo había intentado dejar atrás, se alzaba ahora a pocos metros de mí. Su mirada era atenta y fría, exactamente la misma de aquella primera vez en que cruzó el límite. No se acercó ni dijo palabra, solo observaba, y eso bastaba para que el suelo se tambaleara bajo mis pies. A mi alrededor sonaba la música, la gente reía, bailaba, pero para mí todo se redujo a esa escena. Él estaba allí, y yo sentía que mi nuevo comienzo volvía a estar amenazado. Intenté respirar hondo para no perder el control, porque sabía que ninguno de los invitados debía sospechar quién era en realidad para mí. No podía permitirme una escena, no podía explicar a nadie por qué su presencia me dejaba pálida y sin fuerzas. Javier me sonreía desde el otro lado del salón, levantando su copa entre amigos, convencido de que yo era feliz, de que era libre, de que el pasado había quedado atrás. Di un paso hacia un lado, tratando de confundirme entre la gente para evitar que se acercara. Pero dentro de mí había una certeza. No había ido allí por casualidad. Le bastaba con presentarse para recordarme que mi pasado siempre me acompañaría, por mucho que intentara huir. Y entonces entendí, mi vida ya nunca sería tan simple como yo deseaba, porque incluso en mi día más feliz, el pasado había encontrado la manera de volver y recordarme que sus sombras siempre caminarían a mi lado.